Hola, en esta unidad vais a conocer las medidas de capacidad y masa. Bien, ¿qué son las medidas de capacidad? Quiere decir la cantidad de líquido que puede entrar dentro de un recipiente. Por ejemplo, en una botella, podríamos tener una botella de litro, o de litro y medio, o de 2 litros. En una taza de café vamos a ver que tendremos, al ser un recipiente más pequeño, hablaríamos de en centilitros o una lata de refresco. Y las medidas de masa quieren decir lo que pesan las cosas. Normalmente utilizamos los kilogramos, ¿verdad? El kilo, vulgarmente decimos, pero vamos a ver que hay medidas muchísimo más pequeñas para pesos más pequeños, como puede ser el gramo, decigramo o centigramo. Imaginad que tenéis una botella con 1 litro de leche. Bueno, de leche o de lo que queráis, la imaginación es libre. Esa botella de litro la podríamos dividir en 10 partes iguales, como cuando hacíamos raciones. Bien, pues cada parte de esas 10 diríamos que es 1 decilitro. Vale, ahora pensar en esa misma botella de litro, que en vez de dividirla en 10 partes, la vamos a dividir en 100 partes iguales y chiquititas. Cada parte dividida diríamos que es 1 centilitro. ¿Lo entendéis? Bien, para expresar la masa de objetos que pesan poquito, en vez de utilizar el kilogramo, utilizamos gramo. Y menores que el gramo, decigramo y centigramo. Nos va a ocurrir lo mismo que como hemos visto con el litro, decilitro y centilitro. Si cogemos 1 gramo, lo podemos partir en 10 partes más chiquititas. Sacaríamos 10 decigramos. ¿Bien? 1 gramo también lo podemos dividir en 100 partes más pequeñitas. Tendríamos 100 centigramos. ¿Os habéis parado a pensar la cantidad de litros que puede haber dentro de una piscina? Serían muchísimos, ¿no? Estaríamos hablando de miles de litros. Cuando hablamos de tantos miles de litros, lo que hacemos es utilizar otra unidad de medida. En este caso utilizaríamos hectolitros, decalitros o kilolitros. Bien, 1 kilolitro equivale a 1000 litros de agua. ¿Podría tener una piscina 1 kilolitro? Yo creo que sí, y más de 1 kilolitro. Bien, 1 hectolitro equivale a 100 litros de agua. Por ejemplo, una bañera. Si la llenáramos de agua podríamos tener hasta 100 litros. Y por último, 1 decalitro equivale a 10 litros. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo que equivalga a 10 litros. Pensad vosotros uno, por favor. Al igual que nos pasaba con las unidades de capacidad mayores que el litro, nos va a ocurrir ahora lo mismo con las unidades mayores de masa, es decir, del gramo. Tenemos 1 kilogramo que equivale a 1000 gramos. Ejemplo, un saco de patatas. Podríamos estar hablando de 40 o 50 kilogramos. Si lo pasáramos a gramos, estaríamos hablando de 40.000 o 50.000 gramos. Pero no decimos eso normalmente, porque es un número muy grande. Es mucho más fácil decir 40 o 50 kilogramos. Bien, el hectogramo. 1 hectogramo equivale a 100 gramos. Ejemplo práctico. Cuando vamos a comprar a la carnicería y pedimos 100 gramos de mortadela. Y por último tendríamos los decagramos. 1 decagramo equivale a 10 gramos.
se me ocurre un ejemplo. Los sobrecitos de azúcar. Normalmente suelen ser entre 5 y 7 gramos, pero los hay más grandes, podrían ser hasta de 1 decagramo. ¿Recordáis cuando en clase os decía en broma que no podemos sumar peras y manzanas? ¿Verdad que sí? Bien, pues ahora tenemos un problemita en esta diapositiva en la que hay dos corredoras. Han recorrido una distancia haciendo footing en el parque, pero están en diferentes unidades de medida. Carmen ha recorrido 4 kilómetros, 3 hectómetros y 2 decámetros, y Laura 8 hectómetros y 7 decámetros. Pregunto, ¿podríamos sumar esos números sin más? No, ¿verdad? Los que hayáis dicho que no, vais por buen camino. ¿Por qué? Como os decía antes, no podemos sumar peras y manzanas. ¿Una fruta nueva? La permanzana, no, ¿verdad? Pues en este caso es lo mismo. Tendríamos que pasar esos números, esas unidades, a una misma unidad. En el problemita veis en la imagen que está pasado todo a metros, es lo más sencillo. Tendríamos que pasar, en el caso de Carmen, 4 kilómetros a metros, 3 hectómetros a metros y 2 decámetros a metros. Después, en el caso de Laura, coger los 8 hectómetros, pasarlo a metros, 7 decámetros, pasarlo a metros. Una vez que lo tenemos en la misma unidad de medida, ya podremos juntar, es decir, sumar, quitar, restar, lo que nos pida la situación del problemita.